Estamos en Marcos capítulo 5 y a comenzar este pasaje en versículo 21 en realidad vemos que Cristo llega a la orilla del mar y al llegar lo encuentra una multitud de personas, de gente y dice que sale uno de la multitud que es principal de la sinagoga, que sería quizás similar al pastor de la sinagoga por decir. Y le dice su situación, que su hijo está agonizando, está al punto de muerte, y si puede, dice que se puede ir a sanarlo. Perdón, su hija. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice, tienes que ir a donde está ella y la puedes sanar. Yo sé, él tenía esa fe, se está postrando delante él y le está rogando que haga eso por él. Y pues Cristo dice que lo va a hacer y él va en camino y es como si estamos viendo una escena de película donde el enfoque primero es el Señor y luego vemos que se acerca este señor por nombre de Jairo y que le está hablando y está siguiendo a Jairo y luego como que se hace para atrás la cámara y luego vemos la multitud de nuevo. Y quiero hablar ahora acerca de la necesidad de salirnos de la multitud. Es tan importante. Y vemos a una señora que sale de la multitud y vamos a conocer un poquito más de ella. Creo que la multitud es un grupo de personas, ¿verdad? De que estamos acostumbrados nosotros a ser rodeados por personas. Todos pertenecemos a una multitud. La multitud, la razón que nos gusta la multitud es porque la multitud nos hace invisible. La multitud nos esconde. La multitud nos da identidad. Todos pertenecemos a una multitud. Nosotros hemos escogido a qué multitud queremos pertenecer. Nos identificamos con esa multitud, con esa identidad de la multitud. Se ve en las escuelas. Los alumnos escogen la multitud a la cual quieren pertenecer, la identidad que escogen, con la cual se quieren identificar. Y así esa multitud esconde la debilidad de ellos también, a cada uno de nosotros. Por ese lado, por eso que nos gusta la multitud, porque no somos diferentes, somos otro rostro en la multitud. No se puede identificar tan fácil nuestras debilidades dentro de la multitud. No se puede identificar tan fácil a un pecado dentro de la multitud. Es un lugar cómodo estar dentro de la multitud, a cada uno de nosotros. Vemos que la multitud seguía al Señor. La multitud le apretaban, que lo rodeaban, que estaban tan cerca a Él, era difícil aún moverse. Pero en realidad, cuando leemos de las multitudes, no en realidad escuchamos mucho de esa multitud, acerca de que hubo cambios en la multitud. Cuando Dios habla de situaciones, habla de individuos. No sucede mucho en multitudes. No vemos que Cristo impacta a la multitud al leer aquí. En realidad, cuando vemos que algo sucede es con individuos, no con las multitudes. No vemos que la multitud influye a Cristo. Todos pertenecemos a una multitud. Es fácil estar ahí. Pero vemos en versículo 25 que dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Había una mujer dentro de la multitud. Y pues quiero hablar ahora nomás de salir de la multitud, porque creo que si vamos a hacer algo, si va a suceder algo aún este próximo domingo, si va a suceder algo en nuestra vida, si vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que aprender a salirnos de la multitud y no dejar que la multitud tome la identidad por nosotros. Tenemos que salir y dejar que el Señor nos dé una identidad a nosotros individualmente, que salir y reconocer que yo necesito al Señor y que el Señor está haciendo algo en mí.
Creo que muchas veces nos hemos quedado en un lugar muy cómodo dentro de la multitud y estamos muy cómodos allí, estamos a gustos allí, no queremos que alguien nos saque de la multitud, no queremos salir de la multitud, queremos hacer todo como multitud. Porque pues así, si yo, entre comillas, fracaso, nadie se da cuenta. Queremos toda la gloria cuando hacemos algo bueno, pero no queremos que alguien se dé cuenta cuando fracasamos. Por eso que es cómodo estar en la multitud. Pues esta señora, comenzamos a aprender algo de esta señora, esta mujer. Nos damos cuenta que había dolor y sufrimiento en su vida y nada se lo podía quitar. Era parte de la multitud, pero no le ayudaba a ser parte de la multitud. ¿Se ha dado cuenta de eso? De que aunque hay cosas buenas que nos gusta acerca de ser parte de la multitud, al final de cuentas no es el hecho de que somos parte de la multitud en sí lo que nos ayuda a crecer. Nos retan algunas cosas y nos ayudamos uno al otro, pero tarde o temprano tenemos que salirnos de la multitud si queremos hacer algo. Si queremos y necesitamos tomar decisiones que son importantes, tenemos que salir de la multitud. No le ayudaba a ser parte de la multitud, a la mujer no la sanaba ser parte de la multitud. No mejoraba por ser parte de la multitud. Cristo no se podía dar cuenta de su necesidad por ser solamente parte de la multitud. Quizás ella buscaba la manera de ser parte de la multitud. Le gustaba ser parte de la multitud. Quería remedio por su problema. Y la realidad es que por su enfermedad que ella tenía, quizás estaba acostumbrada de que la hacían a un lado en muchas ocasiones por su flujo de sangre, que era vista como inmunda, contaminada por decir, y no podía tener mucho contacto con personas. Así que con ser parte de la multitud era algo donde un poco de refugio para ella quizás. Y quizás podemos identificarnos con ella, a decir que cuando somos parte de la multitud, nadie sabe mis problemas. Nadie piensa o nadie se da cuenta que hay problemas. Solamente me hago invisible en la multitud. Cuando ella estaba dentro de la multitud, su posición, su lugar no era afectada. Ella estaba acostumbrada a ser separada por su enfermedad, pero aquí era parte de la multitud. Entonces, tenemos que entender que en la multitud hay individuos. Yo y tú somos parte, o somos esos individuos. Y tenemos que salir de la multitud si es que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Dice en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Somos un grupo, somos una multitud, si así le queremos llamar nomás por la predicación y el contexto. Todos hemos aquí oído hablar de Jesús. Todos. Y quizás nos hemos acostumbrado a escuchar, a oír de Jesús. Nos hemos acostumbrado a escuchar lo que Cristo hizo, sus milagros, de lo que es capaz. Y algo un peligro que corre dentro de un grupo de personas que se expone a la verdad y a lo espiritual vez tras vez, es que fácilmente puede llegar a ser algo común para nosotros, algo que en realidad ya no nos impacta, no nos influye, en realidad ya no nos conmueve, algo que escuchamos a decir, wow, Cristo es capaz de hacer eso. Y cuando éramos nuevos en la fe, era algo que nos conmovía y quizás nos salían lágrimas más seguido y más fácilmente a reconocer, recordar de dónde hemos salido, de lo que nos sacó el Señor y escuchar de lo que Cristo quiere hacer en mi vida y lo que ha hecho en la vida de otros. Y quizás regresamos e íbamos aquí enfrente al altar, decir, Señor, yo quiero seguir creciendo. Señor, quítame este vicio. Oh Señor, quítame este problema en mi vida. Señor, yo quiero crecer y madurar espiritualmente. Yo quiero ser diferente. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste eso? Quizás porque estás acostumbrado a huir de Jesús. Ya no te impacta. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Lo que oyó influyó sus acciones. Lo que oyó impulsó acción. ¿Cómo te influye a ti el oír de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que el oír afectó tu hacer? Incluso dice el Señor que no debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. ¿Lo somos? ¿Cómo es que nuestra fe afecta nuestra vida? ¿La influye? ¿La impacta? Todos aquí hemos oído hablar de Jesús. ¿Qué es diferente? Por haber escuchado de él, oído de él. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ella dijo: yo tengo que salir de la multitud si yo quiero que Dios haga algo en mi vida, si quiero que Cristo me impacte, si quiero que Cristo haga algo en mi vida, tengo que salir de la multitud. Hermano, ¿está dispuesto a salir de la multitud? De veras, honestamente, ¿está dispuesto a salir de la multitud donde ahora te expones a que Dios, a que Cristo haga algo en tu vida, a través de ti? Que te pongas ahí enfrente y que estás dispuesto a que vas a fracasar, pero quieres confiar y quieres demostrar al Señor: Señor, yo sé que puedes hacer algo. Yo no sé cómo, pero Señor, yo lo quiero hacer porque tú me estás llamando a algo más allá de solamente ser parte de la multitud. ¿O estás conforme con ser parte de la multitud? Es fácil ser parte de la multitud. No hagas nada. Podemos ser mediocres y ser parte de la multitud, pero Dios nos llama a la excelencia. ¿Estamos dispuestos a llegar a esa expectativa? Pero vemos que su manera de pensar era diferente que la multitud, porque no podemos asumir que otra gente dentro de esa multitud no tenía problemas. No podemos asumir, no sería lógico a pensar de que entre toda esa gente no había personas con problemas, con enfermedades. No había otra gente con enfermedades. ¿Por qué es que solamente ella sobresale? ¿Por qué es que solamente ella salió de la multitud? Quizás porque solamente ella pensaba diferente. Decía versículo 28, o dice versículo 28, porque decía, y aquí es lo que comenzamos a entender su pensar: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella había oído de Jesús, no sabía mucho. ¿Sabe que yo y tú sabemos más teológicamente de Cristo que lo que ella sabía? Ella no sabía mucho del Señor, pero aún así dijo: entonces Él me puede ayudar. Nosotros conocemos mucho más de Él, pero ¿cuántas veces pensamos: Él me puede ayudar? Y no estoy diciendo que nomás pase por nuestra mente, ¿verdad?, de una manera como información. Digo que llegue a nuestro corazón a decir: Él me puede ayudar, y lo voy a responder. Lo que oyó, ella creyó, y por creer respondió. Si crees, vas a responder. Porque decía: si tocare tan solamente su manto. Quizás podríamos decir: eso no se ve en la Biblia, que eso es lo que necesitamos hacer. No, pero a lo menos tenía un pensar teológico ella, a decir: Él me puede ayudar. Él es poder, Él es amor, Él es el que me puede sanar. Así que si solamente lo toco a Él, algo que lo está tocando a Él, me va a sanar a mí. Muchos de nosotros estamos preocupados tanto en lo que, ¿verdad?, en de la pena de que vamos a salir de la multitud, que ni pensamos así como ella. No dejó que la multitud le estorbara. Vamos a pensar en eso. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No dejó que la multitud le estorbara. Oh, hermano, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a salir de la multitud y aunque nos están diciendo: mira, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir? ¿Vas a ir tú? Adolescentes, ¿cuántos estarían dispuestos a ir a una conferencia de jóvenes a pesar de que quizás otros amigos tuyos dirían: yo no voy a ir? ¿Por qué vas a ir tú? Voy a salir de la multitud. Oh, pero ¿cuántos adolescentes estarían dispuestos aquí a decir: bueno, estoy considerando ser misionero? ¿Tú misionero? ¿Tú cuándo? ¿Estás dispuesto a que no te estorbe la multitud? Pero aquí, ¿cómo vas a hacerte rico con ser misionero?
pero con ser pastor, mira, no dejes que la multitud te estorbe, porque va a haber personas que te van a querer desanimar. Pero estás dispuesto a salirte de la multitud y decir, no, yo tengo que hacer esto, porque esto es lo que yo creo del Señor Jesucristo. Déjeme decirle, cuando yo me acuerdo cuando me había graduado de la universidad y luego fui al Instituto Bíblico, Universidad Bíblica, lo que usted le quiera llamar. Me acuerdo pensando, no, esta educación es secundaria al nivel de lo que yo recibí en la universidad secular. Déjeme decirle, esa es una manera mundana de cómo yo estaba pensando. A pensar de que estudiar la palabra de Dios y a prepararme para el ministerio, que es algo más bajo que una preparación secular para servir en el mundo. Esa es una manera mundana de cómo pensar. Ahora, no estoy diciendo si Dios te llama a prepararte a algo donde es necesario una preparación secular, adelante, si es lo que Dios te está llamando a hacer. Pero si solamente desde el principio ya comenzamos a pensar que la preparación para el ministerio es más bajo y más chafa que una educación secular, nosotros estamos mal, porque la preparación para el ministerio nunca es secundario, nunca es menos que la preparación para el mundo. Déjeme decirle, si Dios te está llamando al ministerio, gloria a Dios. Necesitamos a personas que se preparen para el ministerio. A veces estamos tan dispuestos para desanimar a la gente que quiere servir con su vida al Señor, que comenzamos a decir, oh, está bien, como un plan B. ¿Cómo que plan B? Cuando Dios te llama a servirle, no hay plan B, solamente hay un plan A, porque es lo que Dios ha escogido para ti. Cuando Dios llamó a Pedro a que fuera pescador de hombres, ahora de repente ser pescador de peces no era primordial, no era más importante, no era algo de alto nivel. No, cuando él fue llamado a ser pescador de hombres, eso era su primordial, es lo que tenía que consumir su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado. Y muchas veces vemos el llamamiento del Señor como algo de segunda clase. ¿Por qué? Porque la multitud así lo dice. Y la realidad es que no estamos dispuestos a salir de la multitud. No queremos salir de la multitud. Y por supuesto, fácilmente el enemigo te está diciendo en tu mente, ir al pastor nomás quiere decir que todos deben ir al colegio bíblico. Déjame decirte, si es lo que estás pensando, no estás poniendo atención. Lo que estoy diciendo es, si tú estás viendo, si tú ves la educación bíblica como algo secundario, estás pensando como alguien que no conoce de Cristo. Estás pensando como alguien que no conoce de Dios, porque así piensa el mundo. Y se supone que hemos salido de esa multitud nosotros. Eso no es cierto. No es cierto. Si solamente basamos la importancia de un oficio conforme a cuánto te pagan, ¿cómo podemos decir que las cosas espirituales son más importantes para nosotros? Estamos demostrando que lo material es lo más importante y somos materialistas, y se supone que nosotros predicamos contra el materialismo. No, somos igual entonces. Nos fascinamos más por cosas. Oh, mira esos zapatos, mira esa bolsa, mira ese carro, mira esa casa, mira esas cosas. Y cuando alguien quiere servirle al Señor, tú no vas a poder tener esto y esto y esto y eso. Estás dispuesto a salirte de la multitud. Así piensa la multitud. Compra tu casa, compra tu carro, compra tu ropa. Pero estoy diciendo, no dejes que tenga el primer lugar en tu corazón. Es lo que estoy diciendo. Prepárate. Yo estoy a favor a que te prepares. Estudia, lee. Pero que nunca pienses que conocer más y estudiar más de Dios es secundario a conocer más de este mundo. Porque este mundo es temporal. Es temporal. Si Dios quiere que seas abogado, que seas un abogado cristiano y que testificas y que hablas del Señor en todo lugar que estés, que representes al Señor bien, que hables de Él, ¿verdad? Que demuestres amor, que demuestres compasión, pero no solamente esas cualidades que el mundo puede demostrar, sino estoy diciendo que uses lo que estás aprendiendo del Señor
para aplicarlo en tu oficio y que otros miren a Cristo en ti y que escuchen de Cristo de parte de ti, y que tú, ¿verdad?, quieres que otros conozcan de Cristo y que te ven orar en tu oficio, que te ven orar donde estás trabajando, ¿verdad?, que vean una fe en ti, que no tengas temor a salir de la multitud aún dentro de tu trabajo. Necesitamos personas que se salen de la multitud. No las tenemos miedo. Esta mañana hubo 2 iglesias que hubo muertos porque unos musulmanes decidieron que iban a aterrorizar estas 2 iglesias. Hay personas al otro lado del mundo que están muriendo por su fe y nosotros ni podemos demostrar nuestra fe en nuestro trabajo. ¿Por qué? No queremos salir de nuestra multitud, de la multitud. Lo que estoy diciendo es que necesitamos personas que salgan de la multitud. Los necesitamos. Tenemos que ser esa persona nosotros. ¿Por qué tenemos tanto miedo a salir de la multitud dentro de nuestro trabajo, en cualquier restaurante, en cualquier lugar? Queremos ser parte de la multitud. Su pensar resultó en hacer. No dejó que la multitud le estorbara. Vino en secreto, pero vino. ¿Sabes qué? Aún en la iglesia a veces tenemos miedo de salir de la multitud. Se da la invitación y sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que Dios me está impulsando a ir para enfrente. Dios me está llamando, me está diciendo casi en una voz audible, me está diciendo: ¿por qué no vas para enfrente? Mira, tú tienes que arreglar eso con ese hermano. Tú sabes que tienes que ir a arrodillarte delante de su presencia. Tú sabes que tú tienes que confesar ese pecado. Tú sabes que tienes que derramar esas lágrimas. Tú sabes que tú debes estar ahí enfrente. Y comenzamos a abrir los ojos, volteamos para un lado al otro y decimos: no, Señor, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque no queremos salir de la multitud aún en nuestra iglesia, aún dentro de nuestra iglesia. Y la razón que no estamos cambiando algunos de nosotros es porque la multitud es más importante que Dios. Pero ella dijo: la multitud no es importante que Dios. Yo tengo que ir a ese Cristo. No sé mucho de Él, pero voy a ir a Él. Aún muchos de nosotros no estamos dispuestos a aún venir en secreto al Señor, a nomás derramar nuestras lágrimas y confesar nuestros pecados. Digamos que haces una banca un altar ahí en tu banca. Está bien, hazlo entonces, pero hazlo. Tenemos miedo que alguien escuche que estamos arreglando cuentas con el Señor. Tenemos miedo que alguien nos escuche derramando lágrimas, llorando. No queremos llorar, no queremos confesar. Tenemos miedo por impresionar a la multitud. Vino por detrás, entre la multitud. Ella estaba empujando, haciendo a un lado. Ella dijo: yo tengo que llegar a él. No sabemos qué tan fuerte estaba ella. Aparentemente no muy fuerte. 12 años con este flujo de sangre. Imagino que era una mujer débil. Pero aún así ella hizo todo lo necesario para empujar, para hacer un lado y para llegar a Cristo. Y muchos de nosotros, cualquier estorbo, cualquier limitación, dejamos que nos estorbe y no podemos superar cualquier obstáculo tan pequeño. Y siempre le decimos al Señor: es que había alguien ahí en la orilla de mi banca. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Una cosa sabía, y era que Cristo la podía sanar. Hermano, si sabes que Cristo puede hacer algo en tu vida, si has oído de Cristo tantas veces, ¿por qué sigues igual entonces? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no estás cambiando más como Él? No olvides que Cristo sana. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Algunos aquí nunca han completamente entregado a Cristo su vida. Cuentan su vida muy preciosa para ser sanados. Estás titubeando. Estás guardando algo en tu vida que no entregas a Cristo, no la quieres entregar. Hay algunos de nosotros aquí, sentados aquí, que nuestra vida podría cambiar.
nuestro corazón podría ser transformado. Podríamos tener un amor por las almas. Podríamos tener un amor al servirle al Señor. Podría haber un amor por nuestra ruta de autobús. Podría haber un amor más intenso por nuestra clase de escuela dominical. Podría haber un deseo de alcanzar y ministrar a la gente a quien conocemos en los vecindarios donde servimos, donde vivimos. Podría haber algo más, un fervor más fuerte, si solamente entregáramos lo que sabemos que guardamos en nuestro corazón al Señor. A decir: Señor, sí soy egoísta. Señor, sí soy corajudo. Señor, yo sí guardo rencor. Señor, yo no puedo perdonar. Ser honesto con Él, pero a algunos nos da pena ser honestos, completamente honestos con el Señor, cuando Él ya lo sabe. Pero no vas a cambiar mientras tú lo guardes. Vas a seguir igual, porque quieres ser parte de la multitud, porque la multitud no hace nada, tú tampoco. Tú no quieres tener una identidad delante del Señor. Tú no quieres ser diferente. Tú quieres ser invisible con la identidad, con la multitud. Pero le debo decirle, la multitud no cambia al mundo. La multitud no cambia, no impacta comunidades. Son personas, porque Dios usa personas. Dios usa individuos. Sé ese individuo tú. Pero tienes que salir de la multitud. Tienes que ser honesto y decir: Señor, si vivo una vida secreta, si estoy haciendo cosas que no debo, estoy viviendo una doble vida. Señor, no tengo deseo de las cosas espirituales. Señor, escucho cosas música que me influye a pensar más del mundo que de ti. Señor, veo películas que ya no siento convicción a escuchar ciertas palabras dichas o escenas vistas. Señor, tengo conversaciones con personas de esta iglesia que no debo tener. Pero yo sé que otra gente se dan cuenta, pero ellos no dicen nada porque no quieren que yo les ponga el dedo a ellos. No queremos salir de la multitud. No queremos ser honestos. Ella fue sanada. ¿Por qué salió de la multitud? No quiere ser sanados. Muchos de nosotros no queremos. Queremos seguir igual, viviendo una vida que no le agrada al Señor, y lo sabemos. Y luego queremos fingir que somos espirituales. Pero déjeme decirle, dice la palabra de Dios, que lo que hacemos en privado se va a publicar por los techos, porque va a ser muy obvio que no somos tan espiritual como confesamos. Y se ve. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ocultar algo que se tiene que confesar. Dice el Señor: yo no te puedo sanar a ti. ¿Quieres ser parte de la multitud? Estás dejando que la multitud determine lo que haces. Y estás dejando que la multitud determine qué es lo que entregas. Sal de la multitud. Ella salió y Dios pudo hacer algo en ella. Yo no sé esto. Hay algunos que saben que Dios le está llamando a servirle, pero no quieren hacerlo. No quieren salir de la multitud. Hay que recordar que número 6, Cristo ve al individuo. Versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Acuérdese, la multitud lo estaba tocando por todo lado. Pero esta señora dijo: voy a salir de la multitud, voy a tocar su manto. Y él dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Dice: ¿quién no te está tocando aquí? Déjeme decirle, nomás porque estamos cerca de la presencia del Señor no quiere decir que estamos teniendo comunión con Él. No quiere decir que estamos hablando con Él y que Él está hablando con nosotros y que nosotros lo estamos escuchando. ¿Ves que la multitud te aprieta? Si un día Dios permite que este lugar se llene, gloria a Él. Pero nuestra meta no es solamente tener números.
Nuestra meta es que gente conozca al Señor y que caminen con Él, y que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que si nosotros vamos a ver algo, que Dios haga algo aquí, tiene que comenzar con nosotros, que nosotros tenemos que estar bien y que tenemos que salirnos de la multitud nosotros, y que tenemos que recordar que Dios habla con individuos y que ese individuo tiene que ser yo, tú, más a través de ti y yo. Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién? Él se enfoca en individuos. No. Hubo un individuo que era diferente. Era un individuo que tenía otra mentalidad. Hubo un individuo que tenía otro objetivo, otra meta, que quería algo de mí que los demás no querían. Déjeme decirle, esa persona eres tú, que quiere algo más de Dios, más que lo que los demás tienen. No estoy diciendo que hay algo secreto que los demás no pueden obtener, pero lo que estoy diciendo es que, como se ha dicho anteriormente, cada uno de nosotros tenemos de Dios la cantidad de Dios que queremos. ¿Quieres más de Dios? Puedes tener más de Dios, pero depende de ti. Algunos estamos satisfechos, conformes donde estamos y no queremos más. ¿Por qué? Porque la multitud ahí está. Y queremos quizás sobresalir un poquito de la multitud, pero no mucho. Pero cuando leemos la palabra de Dios, los que sobresalen son los que han querido una porción más allá del Señor. No para jactarse, no, porque querían conocer a su Dios como Dios los conocía a Él. Y hermanos, lo que necesitamos son hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes de Dios que dicen, yo quiero impactar este mundo para el Señor. Yo quiero ser diferente, pero nada diferente va a suceder si yo no soy diferente. Y si yo no tengo más de Él y Él no tiene más de mí, nada va a suceder aquí en el Canoga Park. Y eso es muy cierto. Pero tienes que recordar que Cristo ve al individuo y ese individuo es tú. Eres tú. Aún de los secretos Cristo se da cuenta. Cuando nos separamos de la multitud, Cristo se da cuenta. Cristo ve el quién toma la decisión. Es así de importante a Él. Individuos toman decisiones. Tú decides buscar a Cristo. Tú decides arrepentirte. Tú decides entrar en oración. Tú decides leer. Tú decides quién es importante, Cristo o tú. Cristo o tu excusa. Tú. Quiere decir que si hemos muerto al pecado, hermanos, no regresamos a ese pecado como Dios describe, que como un perro regresa a su vómito. No regresamos a eso que puso a Cristo en la cruz, ¿verdad? Yo entiendo que no hay perfección, no hay nada imperfecto, incluyéndome a mí. Pero estoy diciendo que yo entiendo que no vamos a ser perfectos, pero debe ser que el grado de nuestro pecado va disminuyendo cada vez con nuestra madurez. Nunca vamos a llegar a un lugar de perfecto, yo entiendo. Pero estoy diciendo que no se debe decir, ¿verdad?, que si yo salí hace 20 años de algo, que 20 años después estoy regresando a eso. Porque se supone que ya he muerto a eso, he crecido, he avanzado. Programas que vemos, cosas que escuchamos, tipo de fiestas que tenemos. Y si sabemos que alguien está teniendo una fiesta que no le agrada al Señor, debe ser que el cristiano, no con ojos altivos, pero dice, yo no puedo participar en esto, no, que invita a otros. Nos debe dar pena y vergüenza que estamos invitando a otra gente a fiestas que ni debemos estar ahí nosotros. No se debe escuchar eso. ¿Por qué? Porque no somos parte de la multitud. Vemos que la honestidad es poderosa. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Necesitamos jóvenes y adolescentes, adultos, hermanos, hermanas que se postran con temor y temblor delante del Señor para decirle toda la verdad de lo que sienten y de lo que son. Así, Señor, yo soy esto. No debe ser que eres conocido como mentiroso. Debemos ser honestos con el Señor. La honestidad es poderosa. ¿Estás triste?
Dilo a Cristo. Miserable, solo, sola. ¿Quieres cambiar, pero sigues la multitud? Salte de ahí y ven a Él. Dilo al Señor. Hey, hasta que comiences a ser honesto, honesta, puedes comenzar a tener esperanzas que va a haber cambio. Hermanos, algunos de nosotros ya nos hemos hecho profesionales en ocultar nuestro pecado, al grado que ya hemos creído la mentira en nosotros, que somos más espiritual que lo que somos. Aún tú te lo estás creyendo. Tú sabes que no lo eres, pero te lo estás creyendo. Ya estás tan acostumbrado a ocultar tu pecado que ya ni lo quieres confesar, ni consideras confesarlo. Pero si vas a tomar ese paso, vemos versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ten la fe de que Él es capaz de ayudarte. Ten la fe de que Él es capaz de sanarte. Ten la fe de que Él es capaz de perdonarte. Ten la fe para creer que Él es capaz de equiparte para hacer lo que solo Él quiere que tú hagas. Pero para hacer eso tienes que tomar ese paso y salir de la multitud. Y no querer lucir como los demás. Hermanos, la meta no es ser como de esos, no sé cómo se le dice en español, en inglés son los cookie cutters, que se cortan las galletas para que todas las galletas se vean iguales. La meta no es ser un cristiano de esos, que todos nos vemos, tenemos la misma apariencia. No, ahora, por supuesto, debemos ser con modestia, presentarnos, ¿verdad? Correctamente, pero estoy diciendo, no es de que yo quiero nomás caminar, hablar, vestirme como una persona. Ese no debe ser mi meta. Mi meta debe ser más como Cristo. Esa debe ser mi meta, pero para eso, hermanos, mi meta no puede ser la multitud. Yo tengo que salir. Esta mujer dijo: me voy a salir porque yo necesito algo. Yo lo necesito a Él. Hermano, ¿no lo necesitas? ¿No hay algo en que te pueda ayudar a ti? ¿Por qué ya no vienes a su presencia? ¿Por qué ya no lo buscas? ¿Por qué ya no eres honesto con Él? La fe de esta mujer la sanó. Se requiere fe. Ten la fe como para salirte de la multitud. Ten la fe como para ir por medio de la multitud y decir: Señor, aquí estoy. Haz algo conmigo. Haz algo en mí. Hermano, Dios quiere hacer algo. Dios va a hacer algo cuando los individuos dicen: Señor, yo no quiero ser como los demás. Y si todos los demás son espirituales, gloria a Dios. Pero Señor, yo quiero tener una relación personal, individual, contigo. Yo te necesito a ti. Y esa es la razón por qué. Es lo que Él busca. Él dijo: ¿quién me tocó? Había gente tocándolo por todos lados. Dijo: pero no. Había algo diferente de un individuo. Una persona. Sal de la multitud, hermano. Sal de la multitud para ver lo que Dios puede hacer. Lo que Dios todavía puede hacer. Todavía puede hacerlo. Hermano, se dice que en California ya no se puede predicar el evangelio. No, en California la gente está más enfocada en cosas. No, en California son muy liberales. No, hermanos, Dios es el Dios de Nueva York, igual como el Dios de California, y Dios es el mismo ahora que fue ayer. Si hubo avivamiento ayer, puede haber avivamiento ahora. Si Dios estuvo llamando a misioneros ayer, puede seguir llamando misioneros ahora. Si Dios envió misioneros de Estados Unidos a todo el mundo, que no puede enviar hispanos también. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Dios no ha cambiado su deseo de ver individuos que se acercan a Él, que lo buscan a Él, que creen que Él puede hacer todavía. Oh, hermano, mi
Mi Dios no ha cambiado. Mi Dios sigue poderoso. Mi Dios dice que Él puede hacer lo torcido, lo puede hacer derecho. Oh, mi Dios puede cambiar lo roto a ser transformado y completo. Oh, mi Dios puede sanar lo herido y serlo útil en sus manos. Oh, Dios puede tomar un vaso que se ha roto y Él es el gran alfarero y dice: no, yo lo voy a hacer a mis propósitos. Mi Dios todavía puede hacer lo imposible. ¿No lo crees tú? Entonces sal de la multitud. Sal de la multitud. Haz lo que ya no es común: ser un hombre, una mujer de Dios. Eso ya no es común. Sé esa persona tú, porque este mundo te necesita y Dios te busca. Vamos a orar.